vamos a trabajar la escala de apreciación al estrés, también conocida como EAE. Vamos a iniciar con un corto concepto de qué es estrés. A lo largo de nuestra carrera ya hemos manifestado o identificado cuáles son a lo que comúnmente se le conoce como estrés. En este caso, que es el cansancio físico y mental que se puede evidenciar en una persona y que este se ve como reacción que tiene el organismo cuando no está trabajando de manera adecuada o no afronta de manera adecuada las situaciones difíciles. Esto funciona como un mecanismo de defensa ante la respuesta de amenaza del exterior. En general pueden existir diferentes estresores o situaciones que produzcan estrés. En este caso, que es nuestra materia, nuestro curso de énfasis organizacional, hablaremos del estrés laboral, que también en algunas ocasiones este estrés laboral empuja a las personas, a los empleados, en el síndrome del burnout o más conocido como síndrome del empleado quemado. Encontramos diferentes tipos de estrés. En nuestro caso, nosotros pues manejamos los conceptos, pero no todo el mundo tiene conocimiento de ello. Está el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo es el eustrés, que hace referencia a la capacidad que tienen los individuos para enfrentar las situaciones externas de una manera adecuada, en la que le permita trabajar con acciones para tener un buen rendimiento y permite que la persona salga de su zona de confort y pueda alcanzar la autorrealización personal. Y el siguiente tipo de estrés, el distrés, el conocido como el estrés negativo, es el que comúnmente todos conocen. ¿Por qué? Porque es donde se genera la amenaza tanto interna o podría ser también externa para que las personas comiencen a desencadenar sintomatologías como ansiedad, depresión, somaticen incluso algún tipo de situaciones y es una o los motivos de incapacidad laboral más frecuentes y por ello también podemos manifestar que estos son una de las 10 enfermedades asociadas al trabajo, unas enfermedades silenciosas, en este caso, estrés. Debemos tener presente que el estrés engloba diferentes fenómenos. Nosotros vamos a estudiar el estrés laboral y encontramos tres fenómenos. Los acontecimientos estresantes que vendrían siendo los agentes. El siguiente fenómeno serían los fisiológicos, afectivos y cognitivos, es decir, los procesos neuronales que están incluidos o hacen parte del proceso diario de un ser humano para poder atravesar bien sea positiva o negativamente el estrés. Y por último encontramos los síntomas asociados al estrés que vendrían siendo los efectos del mismo. Por otro lado, son muchos los ámbitos donde se estudia el estrés, pero nosotros como manifestamos al inicio de la clase vamos a trabajar la batería de estrés y vamos a mencionar cuáles son los 4 ámbitos que estudia esta batería. Está el sociolaboral, la vejez, la conducción y el ciclo vital. En este caso, nosotros vamos a estudiar el sociolaboral y el del ciclo vital o general. Estos se refieren a los estímulos o agentes, circunstancias o situaciones y los diversos factores que pueden amenazar la salud física, la salud mental del individuo. Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, se puede afirmar que el estrés es el resultado
de la relación entre el sujeto y el entorno. Recuerden cuando hablamos en la clase de clima organizacional que hablábamos de una relación cuando ya la empresa y el empleado tienen un vínculo directo y que a partir de allí puede ocasionarse un buen clima organizacional o un mal clima organizacional. De este aspecto podemos decir que para que una persona padezca de estrés laboral, tiene que haber una unión de o una relación entre el sujeto y el entorno organizacional. Y encontramos la presencia de tres factores que debemos manifestar. Primero, presencia o ausencia de los distintos acontecimientos expresantes. La segunda es valoración personal de la intensidad con que se afecta dicho acontecimiento estresante. Y la tercera es la afectación en la actualidad o en el pasado que tenga el individuo por el estrés. Vamos a hablar sobre la ficha técnica de nuestra escala de apreciación al estrés, como comúnmente se conoce, escala EAE. Fue diseñada por el señor José Luis Fernández, Manuel Mielgo Robles, en la que manifestaron que su aplicación puede ser individual y colectiva, con las edades que oscilan entre 18 y 85 años, y el tiempo de duración de cada escala, recuerden que hay 4 escalas, tiene una aplicación de 20 a 30 minutos. ¿Cuál es la finalidad o cuál es el objetivo de esta prueba? Poder determinar la incidencia y también la intensidad con la que el estrés puede afectar la vida de una persona. Esta prueba maneja validación, confiabilidad, tiene los baremos y la estandarización. Para aplicar esta prueba necesitamos la hoja de respuesta, el manual, el cuadernillo, lápiz y borrador. La descripción general de esta batería es que está diseñada con el objetivo de conocer el peso de los distintos acontecimientos del individuo y tiene 3 objetivos que se basan en un análisis factorial. El primer objetivo es conocer el número de acontecimientos estresantes al que está presente o expuesto un sujeto. El segundo, apreciar la intensidad con que cada persona vive o vivió ese suceso estresante. Y el tercero es conocer si esos acontecimientos que manejó de estrés ya no le afectan o aún continúan dentro de su vida. Esta prueba tiene 4 escalas. Está la escala G, que hace referencia a escala general de estrés, que es la del ciclo vital, como les manifestaba al inicio de la prueba. La segunda escala es la A, escala de acontecimientos estresantes en ancianos. Escala S, escala del estrés sociolaboral. Y la escala C, la escala del estrés en la conducción. Para nuestra pertinencia, vamos a trabajar la escala G, que es la del estrés general, y la escala S, que es escala de estrés sociolaboral. ¿Qué tienen en común estas 4 escalas? Que para ellas su objetivo es identificar y analizar la incidencia y el peso de los distintos acontecimientos en la vida del evaluado y que se mide por 3 categorías. Para cada una de estas 4 escalas se le mide estas 3 categorías. Primero, presencia, sí o no de un acontecimiento estresante. Segundo, intensidad con que se vive un acontecimiento estresante. 1, 2, 3 y 4, que más adelante vamos a ver cómo está determinada la intensidad de 0, 1, 2 y 3. Y por último, como tercero,
está la vigencia del acontecimiento, es decir, si ya no le afecta o todavía sigue afectando actualmente ese factor estresante. Ahora vamos a trabajar específicamente nuestra escala G, que es la escala general de estrés. Recuerden, tenemos 4 escalas. Para nuestro estudio trabajaremos la G y la S. Vamos a iniciar con la G. Tiene como objetivo principal ver la incidencia de los distintos acontecimientos estresantes que han tenido lugar a lo largo del ciclo vital del individuo, la cual va dirigida a una población entre los 18 y 60 años. Como variables de control se tiene en cuenta la edad, el género y debemos tener claro que esta escala tiene 53 ítems distribuidos en 4 temáticas que están aquí en nuestra parte derecha. Primera, salud. Segunda, relaciones humanas. Tercero, estilo de vida. Cuarto, asuntos laborales y económicos. Vamos a hablar de la segunda escala, S, que es la sociolaboral. Su función de estudio es identificar el estrés en el ámbito laboral y está dirigido a las personas que trabajen en una empresa y que tengan edades entre los 20 y 60 años. Esta escala tiene 50 ítems divididos en 3 contextos. Primero, trabajo en sí mismo. Segundo, contexto laboral. Y tercero, relación del sujeto con el trabajo. Normas de aplicación. Como siempre les he manifestado, todas las pruebas que nosotros aprendemos debemos generar un buen ambiente, un buen espacio que favorezca a que la persona tenga libertad de hacerle una pregunta y que se sienta cómodo. Es decir, usted debe manejar un ambiente de empatía para que la persona tenga facilidad de expresarse y así evitar una interpretación errónea que el evaluado comience a entender de manera equivocada las especificaciones de la misma. Entonces aquí vamos a tomar unos puntos, en total son 7 puntos, que nos van a ayudar para la aplicación. Primero, entregamos la hoja de respuesta para que la persona diligencie los datos sociodemográficos en la parte superior de la hoja: nombre, apellido, fecha, género, edad. Como segunda instancia, debemos pedirle que marque con una X cuál va a ser la escala que va a realizar. Como nosotros para nuestro curso organizacional estamos aprendiendo la escala S y G, si usted lo va a aplicar en una empresa, usted debe encontrar como respuesta la S o la G, marcadas con una X. Luego le entregamos al evaluado el cuadernillo de aplicación, se lo entregamos en sus manos pidiéndolo que lo deje sobre la mesa y que no escriba nada sobre él y que además no lo abra hasta que usted termine de darle las indicaciones. Debe manifestarle que ante todo debe ser sincero, manejar concentración, ser rápido y no detenerse a analizar pregunta por pregunta. Y en el caso dado la persona se equivoque, puede hacer una señal y corregir con lápiz o lapicero, manifestando cuál es la respuesta correcta. Luego usted debe leerle los ejemplos a la persona que están en el cuadernillo. Posterior a ello, usted debe añadir lo siguiente. En el caso que sufra o haya sufrido un castigo o una sanción que no mereciera, debe trazar una X sobre la opción sí y manifestar el grado de influencia. En las diapositivas anteriores le estaba manifestando que había un grado de influencia 0, 1, 2 y 3. Ahora aquí nos queda claro a qué hace referencia el 0, es decir, a nada; a 1, poca influencia; 2,
mucha influencia. 3, muchísima influencia. En caso dado esta situación le sigue afectando, usted debe marcar con una A. Si por el contrario esa situación ya usted la manejó y no le afecta para su labor o su vida diaria, usted debe marcarla con una P. Al finalizar, usted debe preguntarle al evaluado si ha comprendido todas las indicaciones. En caso dado le manifieste que sí, usted vuelve y explica y le da paso a la persona para que pueda abrir el cuadernillo e iniciar con las respuestas. Normas de corrección. Cada una de estas escalas debe obtener unas puntuaciones directas para poder tener la presencia o obtener la presencia de cuáles son las situaciones de estrés, bien sea actuales o del pasado. Y esta a su vez conocer la intensidad que experimenta el evaluado, en este caso del estrés. Para poder hacer la corrección debemos seguir 3 pasos sencillos. Primero, comprobar que en la hoja de respuesta todas las opciones sí estén seguidas de la columna tiempo. En caso contrario, debemos tachar con una línea roja para manifestar que está anulada la prueba. Segundo paso, se deben obtener los valores parciales de la intensidad A y P sumando los puntos 0, 1, 2 y 3. En caso dado no se señale ningún valor, consideramos que todas son 0. La puntuación directa, que vendría siendo nuestro tercer paso, vendría siendo la sumatoria de ambos valores y posteriormente lo transformamos en centiles con la ayuda de la tabla número 5, que la van a observar más adelante, donde dichos valores serán anotados en el recuadro ubicado en la parte inferior de la hoja de respuesta. Vamos a tomar un ejemplo de cómo hacemos esa puntuación. Vamos a hacer la dinámica de un ejercicio de un evaluado de un hombre de 38 años con la escala EAE G. Lo primero que debemos hacer es en A, que es la intensidad del estrés presente, contar los sí. En este caso nos dio 27 sí y están distribuidos en 12 sí en A y 12 sí y 15 sí en P. La totalidad de estos sí me da 22. 3 más 10 más 9 me da 22. Ahora vamos a ver cómo se saca la sumatoria de P. Se hace lo mismo, se saca la totalidad de los sí. Cuando ya la hayamos apartado, contamos 3 más 14 más 12 me da una totalidad de 29 puntos. Recuerden, primero miro la cantidad de sí y luego miro cómo está distribuida en las marcadas en la columna A y en las marcadas en la columna P. Ahora debemos sumar el total de intensidad de estrés en el pasado y el total de intensidad de estrés en el presente, es decir, los 22 puntos de la A y los 29 puntos de la P. La sumatoria de A y P, que da 51, es la que vamos a utilizar en la tabla siguiente para poderlo transformar en una puntuación de intensidad y que esta vendría siendo la puntuación que vamos a escribir en la hoja de respuesta en la parte inferior. Recordemos que tiene 51 puntos, entonces yo me voy a ubicar en la tabla número 5, que está en la mano derecha, dice baremos en intensidad total y está dividida en 6 columnas. En los extremos dice centil, segunda columna escala G, después viene la escala A, escala S y escala C. En este caso, en nuestro ejemplo, es la escala G y nos vamos a ubicar en el centil 50.
como el más cercano vendría siendo el 51, nos ubicamos allí y vamos a mirar a qué centil le corresponde. Recuerden, la puntuación total fue de 51 puntos y en la escala G es 51 y vendría siendo el centil 50. Ese es el valor que nosotros vamos a puntuar en la hoja de respuesta. Ahora bien, vamos a mirar en qué categoría se encuentra el estrés. Ustedes aquí encuentran en la izquierda inferior una tabla que dice centil y categoría. Aquí está distribuido por rangos cuál es la intensidad del estrés. En el caso de nuestro ejemplo, el centil dio un 50, entonces nos ubicamos en el centil desde el 55 al 70, que nos da una categoría medio alto. Interpretación de los resultados. Esto se debe hacer teniendo en cuenta las categorías de la escala. Se deben comparar las puntuaciones entre la A y la P, es decir, hacer las sumatorias. Se analiza la importancia del acontecimiento estresante. Se observa si el agente estresante ya no es significativo o si todavía afecta. Se tiene en consideración la fecha o la vigencia del factor estresante y debemos tener presente que el éxito de esta interpretación va a depender no solamente que usted haga una buena calificación, sino que posteriormente usted aplique programas de prevención para trabajar estrés dentro de la organización. Es decir, que usted como gerente de talento humano debe realizar un proceso adecuado de transición o cambio del estrés, distrés a un estrés eustrés. Que la persona pueda trabajar y convertir esos factores estresantes en oportunidades de mejora. Aquí encontramos nuestra escala G, aquí están las instrucciones que usted le va a manifestar al evaluado. Y en la segunda imagen usted va a encontrar las preguntas. Esta es la escala S, también encontramos las instrucciones y en la parte derecha las preguntas. Y por último encontramos nuestra hoja de respuesta. Como les manifesté al inicio, en la parte superior los aspectos sociodemográficos, después marque con una X el recuadro que va a utilizar el evaluado, en este caso vendría siendo o la G o la S, que es para nuestro estudio, la general o la sociolaboral. Las preguntas están hasta la 53, que es la primera columnita que está en negrita. Están las respuestas sí, las respuestas no, la intensidad recuerden poco, mucho, hasta, muchísimo. Y la intensidad de tiempo es si le afecta o le ha dejado de afectar. Debajo de ella ustedes encuentran un recuadro donde usted debe totalizar el número de 100 A, ahí está, número de 100 P. Y usted suma esos dos y le va a dar un total. En nuestro caso nosotros teníamos 22 y 29 en el ejemplo y el total vendría siendo 51. Ahora usted pone aquí en total en la parte derecha el 51 y que usted al convertirlo en el centil le da 50. Ya usted sabe que el evaluado tiene el estrés medio.